Una de las grandes reformas en materia educativa es definitivamente la nueva ley universitaria, que pese a un año casi ya de su promulgación, aún encuentra mucha reticencia por parte de algunas autoridades universitarias. Para hablar de este tema y otros vinculados al ámbito educativo, nos acompaña en esta oportunidad, en este primer programa de cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora, a quien por supuesto saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Congresista, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto saludarte. Habrá recibido de muy buen agrado, supongo, la sentencia del Tribunal de Ica, donde se desestima la sentencia contra la ley universitaria. Bueno, evidentemente esperábamos un resultado parecido. Hemos recibido casi 55 demandas y acciones de amparo. Esta Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con su rector Encinas, nos planteó casi 14 demandas. Cada facultad planteaba una demanda para ver si en el sorteo de jueces le ligaba uno, en el lenguaje popular. Y una de ellas pues es la que salió con este juez famoso Bernaola, que planteó que prácticamente volviera a la ANR, volviera al CONAFU, etc. Y la inconstitucionalidad de lo que era la SUNEDU y la ley universitaria. Acá vamos a hacer hablar con la verdad en el sentido de que este juez era un prevaricador para nosotros. En primer lugar porque tenía relaciones directas con esta universidad, era estudiante de doctorado en la universidad. Su padre, decano de la Facultad de Educación de esa misma universidad. Su hermano, profesor auxiliar de esa misma universidad. Su hermana, oficinista, trabajaba en la parte administrativa de esa universidad. Y otro hermano menor, también trabajador oficinista de esa universidad. Así que como podrán ver, esto era pues de familia. Y para colmo, creo que a los 2 días después de la demanda, viajó a China con el papá del juez. Wow. Yo creo pues que aparte de esa cuestión que era totalmente antiética, no moral, prevaricador, etc., creo que la Corte Superior de Ica, de todas maneras decretó que la ley es totalmente constitucional y que la SUNEDU tiene vigencia y que no es inconstitucional de ningún modo. Sin embargo, hasta el momento todavía es muy difícil su aplicación en la vida, en la realidad de las universidades. Sí. Son muy pocas las instituciones públicas que todavía no se acogen a esta nueva ley. El tema no es que sea difícil su aplicación es muy sencilla. Los difíciles son los ser rectores, que no quieren apartarse del billete. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las universidades que se resisten generalmente? Las universidades públicas. Diremos que las universidades públicas son pobres y que los rectores, por el gran amor que tienen a su universidad, quieren continuar para hacerlas grandes. No, no es el amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿Por qué? Las universidades que más se resisten son aquellas universidades que tienen o un canon importante o recursos directamente recaudados importantes. Por ejemplo, la San Marcos tiene recursos importantes, tiene 32 empresas, tiene más una inmobiliaria que alquila locales por todo Lima, pero aparte tiene los concursos de admisión, que cada uno agarra un bono que le aplica a su sueldo mensual. Tiene las preuniversitarias, tienen los cursos de posgrado, tienen una serie de ingresos que ya quisiera tenerlo cualquier privado. Y, por ejemplo, el canon, por ejemplo, la Universidad del Cusco tiene 72, 73 millones anuales para canon solo para investigación. Ya quisiera tener eso la Universidad Cayetano Heredia, que con la justa llega a 8 millones de donaciones que recibe por todo el mundo, porque es una asociación civil sin fines de lucro. Justamente usted ha señalado que muchas de esas autoridades que se resisten al cambio están también formando una especie de colchón electoral, por decirlo de alguna manera, contratando ya bajo la nueva norma que les prohíbe incluso, no sé, funcionarios administrativos para poder tentar la opción de seguir en el rectorado. Claro, vemos por ejemplo, y otras entidades, por ejemplo, generalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todas estas universidades, partiendo del expresidente de la ANR, siempre trataron de cooptar al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Cómo? A través de su facultad de Derecho o escuela de Derecho que creaban. Presidente del Poder Judicial que llegaba le daban honoris causa. Se iba el presidente del Poder Judicial, al siguiente otro honoris causa. Es decir, todos honoris causa.
profesores que son jueces, que son fiscales, que le pagan remuneraciones importantes para ser profesores, que no se condicen con las remuneraciones que le pagan al resto de profesores. Es una especie de cooptación. De tal manera que cuando uno inicia una acción legal sobre una universidad de este tipo, prácticamente tiene todas las puertas cerradas para cualquier acción legal. Me ha pasado a mí, me han enjuiciado jueces que trabajan en las mismas universidades a las cuales demandamos. Entonces, esto se ha estructurado en estos últimos años, que ha dado lugar a lo que yo mal digo mafia. Pero, congresista, esto se ha replicado en todas las regiones del Perú. Cada universidad pública del país ha practicado este sistema de otorgar doctorados honoris causa, reconocimientos o lo que fuese a magistrados del Poder Judicial. No solo las públicas, también privadas, y generalmente privadas societarias o asociativas privadas sin fines de lucro. Entonces, para lograr sus objetivos de lucro, también han buscado todo eso. Entonces, hay una universidad en Iquitos que tiene, por ejemplo, un solo baño para hombres y mujeres. Ni siquiera un solo baño, un solo water. Un water. En una universidad en Iquitos. En una universidad en Iquitos, por ejemplo. Entonces, una universidad pues privada que no garantiza ninguna excelencia académica, no asegura una empleabilidad de su egresado, no le importa si el egresado sale bien o mal, lo único que le importa es hacer dinero. Entonces, frente a esta ley, que simplemente pone parámetros para la calidad, que dice que va a haber una superintendencia que va a fijar estándares de calidad internacional, que le va a decir cómo debe ser su infraestructura, que debe tener laboratorios para las carreras que tenga, que debe tener en su biblioteca tantos títulos por cada número de alumnos X, que debe tener bienestar para los muchachos, para los estudiantes, que debe tener profesores que tengan tal o cual grado de maestría, que debe tener un número importante o más o menos importante del 25% de profesores a tiempo completo, porque hay universidades que tienen 1000 profesores y de los cuales solamente 15 son tiempo completo. ¿Y el tiempo completo para qué sirve? Sirve para la labor intelectual dentro de la universidad. Sirve para hacer separatas, para que el profesor haga separatas, para que haga tutorías, para que haga asesorías, para que haga textos, etc. El desarrollo de lo que debe ser una universidad. Una universidad, cuando no tiene profesores a tiempo completo, es una universidad que solamente sirve de paso. Entonces llega el profesor contratado, da su clase y se va. Llega otro contratado y se va. Ahora no, ahora fijamos 25%. 25%. De profesores a tiempo completo. Nosotros pusimos 30%. No lo bajaron, tuvimos que ceder. Ya. Pero hay universidades... Pero 25% ya es un avance bastante notorio. Yo le pongo el caso del centro de la Católica, que es una escuela de negocios, tiene más del 50% de profesor a tiempo completo. Bueno, pero es cuestión de ir avanzando. Pero es cuestión de ir avanzando. Y después damos 5 años para que todos los profesores de las universidades en pregrado tengan el grado de maestría por lo menos. Y eso también cuesta. ¿Por qué? Porque la universidad privada, por ejemplo, va a tener que pagar más a un profesor que tiene maestría que otro que no lo tiene. Exacto. Entonces, todo esto es una pelea por el billete. Por el dinero. Nada más. Estaba justamente revisando los textos de la ley y en alguna de las justificaciones hay una conclusión que me pareció particularmente sobrecogedora, por decirlo menos, que señala que la educación superior universitaria no ha contribuido al desarrollo ni al crecimiento del país. Uno podría hasta espantarse con semejante conclusión. Realmente ¿Es así de severo? Es así, y algunos me critican, pero es así. Primero, que las carreras que dan muchas universidades no son pertinentes. ¿Qué significa que son impertinentes? No le digo impertinentes, sino no pertinentes. Carreras que el Perú no necesita. Y sin embargo, carreras que más necesita el Perú no se dan, o se dan en muy poca dimensión. Por ejemplo, le pongo el caso de minería. La única universidad, 1 o 2 universidades que sacan ingenieros mineros. Y son los menos. Universidades, y el Perú necesita mineros. En institutos, también te pongo el otro caso. Para los próximos 3 años, 4 años, necesitamos 30.000 técnicos mineros. Y solamente hay un instituto que saca 500, sacará 300, 400 técnicos mineros al año. ¿Eso es todo? Entonces, ¿qué estamos importando? Estamos importando técnicos mineros de Bolivia, técnicos mineros de Chile, etc.
Tenemos otra que no son pertinentes. Tenemos un instituto, para poner un ejemplo, en Tingo María, el Naranjillo, que hay frutas, cacao, café, se está exportando flores en este momento, por ejemplo la hortensia. ¿Y cuál es la carrera principal que da este instituto? Secretariado. Entonces, No puedo creerlo. y sí, créalo. Y hay universidades que también dan carreras que no tienen nada que ver con su calidad, con su entorno, con ser beneficiosas para la economía, por ser beneficiosas para él mismo, para su familia. Es decir, porque no encuentran empleo. Entonces, cuando decimos que no ha contribuido a la educación superior universitaria ni al crecimiento, al desarrollo, es cierto, porque nosotros prácticamente no hemos sido el eslabón, la educación superior no ha sido el eslabón de la cadena de valor que lleve a la economía hacia el desarrollo. Hay otros temas vinculados a las conclusiones previos a la ley universitaria que quisiera que sigamos conversando, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Cuarto Intermedio. Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora. No se vayan, ya volvemos.